Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues a nombre del Festival Oiga Mire Lea les agradecemos su presencia para este conversatorio. De una vez le voy a pedir una disculpa, maestro. Yo algún momento le voy a decir Juan Gabriel Velázquez, entonces de una vez le pido, tengo un problema, tengo una dificultad con los nombres y le cuento una anécdota. El año pasado hice un conversatorio con Daniel Roncagliolo y con Santiago, ya me equivoqué, con Santiago. Y en la mitad del conversatorio le dije, bueno, maestro, cuénteme, ¿cuál es la influencia que ha ejercido sobre usted Vargas Lleras? Entonces, de una vez, tengo un problema con los nombres definitivamente. A mí Vargas Llosa, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias Diego por esto. A mí Vargas Llosa una vez me contó que en un avión se le acercó una mujer emocionadísima a decirle, maestro, sus libros me han cambiado la vida, sus libros son lo mejor que me han pasado, sus libros me han tocado en lo más fondo de mi corazón, le quiero agradecer de verdad, por haber escrito 100 años de soledad. Eso es como las señoras que se me acercan a mí y me dicen, Diego, ningún martes me pierdo tus columnas y yo escribo los viernes. O sea que hay más o menos. Bueno, pues no creo que necesite mucha presentación. Juan Gabriel Vázquez, uno de los grandes escritores colombianos de la actualidad, autor del ruido de las cosas al caer, lo dije bien, ¿no? Muy bien. Muy bien. De un libro que confieso que no me he leído, pero me contaron de qué va, como dicen los españoles, y quiero leérmelo ya, que es ese parangón que usted hace entre el asesinato de Rafael Uribe y el de Gaitán. Sí. Se llama algo con las ruinas. La forma de las ruinas. La forma de las ruinas. Sí, bueno, pues… al final del libro matan a Gaitán. Sí, sí. Y a Uribe también. A Uribe también. Bueno, hoy vamos a hablar de este libro que se llama Viajes con un mapa en blanco, que pues es un libro sobre la novela. Entre Juan Gabriel Vázquez y Diego Martínez hay una gran diferencia porque él ve las novelas como un instrumento de trabajo y yo pues las veo como quien tiene un hobby, como un elemento de distracción. Yo realmente no pensé que una novela o que las novelas tuvieran tanto fondo como el que le encuentra Juan Gabriel Vázquez en este libro. Y he hecho un ejercicio que me parece sencillo e interesante. Me di la tarea de subrayar algunas frases que Juan Gabriel dice en su libro y le voy a pedir aquí que las comentemos, si le parece el ejercicio. Muy bien. Entonces voy a comenzar por una que me parece absolutamente lapidaria y que está en la página 15 de su libro y dice, escribimos porque no nos queda más remedio. Explíqueme esa frase. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para esta? El que queramos, para hasta las 11 de la noche, no pasa nada. Bueno, muy bien. Quiero volver a agradecerles a todos ustedes estar aquí y esta vez agradecer más formalmente a Oiga Mire Lea por el placer de estar en Cali, que es algo que me gusta cada vez más, después de muchos años de vivir fuera de Colombia y por lo tanto de no venir a muchas ciudades colombianas, de no venir a Cali en 30 años. En el último año he venido 3 veces y cada vez me gusta más venir. Así que muchas gracias al festival por esta oportunidad. Diego, yo creo que la literatura, tal como yo la entiendo, es sobre todo el ejercicio de una vocación. Uno escribe no porque eso dé prestigio, desde luego no porque dé dinero. Cuando uno entiende el oficio literario tal como lo entiendo yo, escribe porque no le queda más remedio. Queriendo esto decir que la vocación, la pasión por el oficio es tan devoradora y tan excluyente que uno entiende desde que la tiene, que tiene que eliminar todo lo demás, todo lo que estorbe, todo lo que moleste en el ejercicio de la escritura es eliminado. Y uno escribe, el escritor genuino,
escribe aunque le vaya mal, aunque fracase, aunque no lo publiquen, aunque tenga que hacer, como hice yo durante mis primeros 2 o 3 libros, 4 o 5 trabajos distintos para poder llegar a fin de mes, y con esos trabajos comprar una parcela de 3 horas diarias en la cual escribir las novelas que son la razón de que uno haga esos sacrificios y pase por esos trabajos. Estos son los escritores que a mí que yo admiro, que me han formado, los que han escrito porque no han podido no hacerlo. Han escrito en un barco, como Melville, o que han escrito heridos en la selva, como Hemingway, en la selva africana, o que han escrito mientras en el cuarto de al lado un hijo estaba enfermo y podía morirse pronto, y en efecto se moría, como le pasó a Lawrence Stern, el autor de Tristram Shandy, que escribió una de las novelas más graciosas. Y a Henry Fielding también le pasó eso, otro escritor de novelas cómicas. A García Márquez también le pasó, que un día le dijo a la señora: mire, yo me voy a sentar a escribir la novela de mi vida, usted verá cómo se organiza el próximo año. Sí, sí, sí. Sí, parece que eso es verdad. García Márquez, cuando se dio cuenta de lo que tenía entre manos con 100 años de soledad, le dijo a Mercedes: tengo que dedicarme a esto. Entonces ella, que ya le debía varios meses de renta a su arrendador, lo llamó y le dijo: le voy a deber otros meses más. Y tapó el micrófono, el teléfono así, le preguntó a García Márquez: ¿cuántos meses te demoras escribiendo esa vaina? Y él le dijo: 6 meses más. Entonces ella le dijo: le debo 1 año y le debo 6 meses más y se lo voy a pagar todo junto en ese momento. Ese arrendador ha sido, la historia ha sido injusta con ese arrendador. Porque no sabemos quién es, nos quedamos sin saber quién era. Oiga, usted iba muy mal, usted iba pésimo. Usted le dio por estudiar Derecho, creo que en la Universidad del Rosario de Bogotá, si no estoy mal, y un momento dado dijo: no, yo no sirvo para esto, quiero dedicarme a escribir. ¿Cómo fue esa epifanía? ¿Cuál fue el momento en que usted dijo: no, yo no voy a hacer el émulo de Jaime Lombana, sino me voy a dedicar a escribir? Bueno, otra persona podría decir: iba muy bien, y después se torció el muchacho con lo bien que iba, ¿no? Eso iba a decir su papá, me imagino. Yo tuve mucho apoyo de mi papá, curiosamente, porque fue una gran frustración para él que yo no heredara su oficio y una oficina de abogados en la cual él había trabajado mucho, etcétera, etcétera. Pero la literatura, las novelas, habían sido parte de mi alimento, siendo niño, adolescente. ¿Cuál fue la primera novela que usted se leyó? Es decir, el primer libro que usted tuvo en sus manos y que lo marcó, digamos. Yo, se supone que aprendí, según la leyenda familiar, aprendí a leer muy, muy pequeño, y parece que hay una cantidad de libros que leía, de los que no me acuerdo, pero hay una autora inglesa que se llamaba Enid Blyton, con la que crecimos varias generaciones de lectores, la del Club de los 5, etc. Tenía una novela sobre un perro que se llamaba Shadow, sombra en inglés. Shadow, el perro pastor, es el primer libro que yo recuerdo tener en mis manos con la conciencia de que era mío, de que era parte de mi biblioteca. Mi biblioteca en ese momento era un estante de 30 centímetros y ahí había 6 libros que eran los míos, y este era uno de ellos, es el que recuerdo con más nitidez. Bueno, voy a saltarme un poquito el orden que tenía establecido, porque en el epílogo de su libro, usted, no sé si es en el epílogo o en los últimos capítulos, usted habla de Joyce, del Ulises de Joyce, y destaca mucho la sonoridad de ese libro. Sí. Habla mucho, inclusive pone unos párrafos ahí en inglés, y a mí se me ocurrió preguntar: hola, ¿cómo es eso? ¿Qué tan válido es leerse un libro como el Ulises de Joyce en español? ¿O qué tan válido es leerse, por ejemplo, 100 años de soledad en alemán? Sí. Es decir, ¿qué puede perder o ganar un libro en esa transición? Sí, hombre, se pierde mucho, desde luego. Un poeta decía que, le preguntaron qué era la poesía, y dijo: poesía es todo eso que se pierde cuando se traduce el poema.
Porque la poesía, la gracia de la gran poesía está también y sobre todo en el sonido, en los ritmos, en la música de las palabras y en una especie de sonoridad especial que hace que lo que dicen las palabras lo digan de una manera especial, irrepetible, ¿no? Ese verso de Neruda, me gusta cuando callas porque estás como ausente, ese verso solo podría haberse escrito en esa métrica. Si le cambia uno de métrica y lo pone en decasílabo o en un octosílabo, se arruina el efecto de alguna manera misteriosa que no entendemos. El Ulises es una novela desordenada, difícil, oscura en muchas referencias, pero también es una novela muy graciosa. Y sobre todo, y esto es lo importante, es la novela de un poeta. Joyce escribió poesía primero que todo y tenía un oído impecable. El último, si ustedes leen en inglés, yo creo que el último párrafo de un cuento que se llama Los Muertos, que está en un libro de Joyce, Dublineses, su único libro de cuentos y para mí uno de los mejores libros de cuentos de la lengua inglesa. Ese párrafo tiene una de las músicas más bellas que yo he leído nunca en la prosa en lengua inglesa. Cuando eso se traduce, desde luego, se pierde algo. Un buen traductor logra que se pierda menos, pero desde luego, no leer un libro porque uno está obligado a leerlo en traducción, yo creo que es la mejor manera de perderse todo y de perder una gran oportunidad. Todos aquí, lo digo por lo menos en primera persona, yo debo gran parte de mi idea de lo que es la literatura, pero sobre todo de mi visión del mundo, de mis ideas morales, de mi visión de la historia, de lo que entiendo, lo poco que entiendo de los seres humanos, a los escritores rusos. Y yo no hablo una sola palabra de ruso, no leo ruso. Sin embargo, Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, Gogol, a través de esta gente yo he entendido cosas de lo que somos, de nuestra condición humana, que son irreemplazables. Entonces, cerrarse a la literatura en traducción tampoco es buen negocio. Yo pertenezco al contingente de millones de personas que intentaron leer el Ulises de Joyce, no pasamos de la 10ª página. ¿Usted se lo leyó en inglés o se lo leyó en español? ¿O se lo leyó en las dos lenguas? No. ¿Y la primera vez de qué página pasó? ¿Hasta qué página llegó? Confiese. No, yo tengo un gran problema primero de neurosis, de ser incapaz de abandonar un libro importante, digamos, y ahí podemos hablar mucho tiempo sobre qué es la importancia en literatura, ¿no? Qué libros son importantes. Pero esos libros que llamamos clásicos, que son esencialmente, como decía Italo Calvino en un ensayo fantástico, ¿por qué leer los clásicos? Decía Italo Calvino, un clásico es un libro que nunca termina de decir todo lo que tiene que decir. Y eso es para mí muy cierto. Virginia Woolf decía que cuando uno lee Hamlet y anota cuando uno lee Hamlet todos los años y anota sus impresiones, eso es casi como escribir una autobiografía, porque a medida que uno cambia, el libro cambia también. El libro le dice a uno cosas nuevas cada vez. Los clásicos son así, los clásicos son esos libros que leemos a los 20 años y cuando los leemos a los 30, el libro ha cambiado, porque nosotros llevamos una carga de experiencia, un conocimiento de lo que son los seres humanos distinto al libro, y el libro nos habla de manera distinta. Cuando yo estoy por leer uno de estos libros por primera vez, lo termino pase lo que pase. Como sea. Yo me digo, este libro tiene que tener algo importante que decirme, porque de lo contrario no está vivo. Hay muchos libros que han sido olvidados injustamente, pero ninguno es recordado injustamente. Eso no existe en literatura. Entonces, hago el empeño, y así fue con el Ulises, que leí con 20 años. ¿En inglés o en español? En inglés. Usted es un héroe. Cruz de Boyacá. Soy veterano de esa guerra. Sí. No, es que ya le dije, yo no pude pasar de la página 10 y eso que era en español. Usted estaba tocando un punto ahí que conversábamos ahora que me parece muy interesante. Yo como manejo la parte periodística de un diario, pues no tengo mucho tiempo libre, ¿no? Entonces yo no he podido prácticamente leerme ningún libro más de una vez. Tal vez me leí 100 años de soledad 2 veces,
porque me lo leí muy joven y después me lo volví a leer, pero usted, hay libros que se ha leído 16 veces. ¿Cómo hace uno para leer ese libro 16 veces? Tiene que tener 100 páginas solamente. Eso para empezar, eso Pero se facilita leyó las 1600. Se leyó 1600. Sí, eso es El corazón de las tinieblas, que es un librito de 100 páginas, tenía 99 páginas en el manuscrito de Joseph Conrad, y El corazón de las tinieblas es para mí una de las obras que han dado forma al siglo XX, a lo que entendemos en el siglo XX, que es el hombre, nuestras relaciones, no solo las relaciones coloniales, que es uno de los grandes temas del corazón de las tinieblas. No sé si ustedes tienen claro cuál es la historia del libro, pero es una historia muy célebre, que seguramente conocen, los que no hayan leído el libro conocen, aunque no sepan que la conocen, porque es la historia que utilizó Francis Ford Coppola para la película Apocalipsis Now. Es la misma historia, es la historia de un marinero que se une, que acepta el encargo de viajar al Congo belga, en la novela de Conrad no sale el nombre, y penetrar río arriba en un pequeño vapor para rescatar a un colonialista que se ha enloquecido, que se llama Kurtz, y que es uno de los grandes personajes de la historia de la literatura. Kurtz está loco en lo profundo de la selva africana y este navegante, Marlowe, agarra un vapor y se va río arriba para rescatarlo. Esa novela a mí me parece no solo una gran novela, sino una gran metáfora de lo que son las novelas, tal como yo las entiendo. Para mí las novelas son ese barco que penetra en un territorio desconocido y luego vuelve para contarnos lo que hay allí. Todas las grandes novelas, 100 años de soledad, El proceso de Kafka, Ana Karenina o Madame Bovary, hacen eso, van a un territorio que antes no habíamos explorado del todo y vuelven para contarnos lo que hay ahí, lo que han descubierto. Uno lee Crimen y Castigo y siente que ha ido al corazón de un asesinato, al corazón a un rincón del mal humano que antes no conocía. Entonces, bueno, El corazón de las tinieblas es muy importante para mí a varios niveles, como novela, como metáfora de lo que son las novelas y de lo que hacen las novelas, y además es un libro de 100 páginas que uno puede leerse más de una vez. Hablemos un poquito vamos a saltar un poco las anotaciones que tenía del Quijote. A quien usted menciona en su ensayo con mucha generosidad y como el inventor de la novela, de la novela moderna, y además le atribuye un aporte muy importante a la literatura, pues que yo no era consciente, también me lo leí, que es la ironía. Antes de Quijote no había ironía. ¿Por qué no hablamos un poquito de la ironía y del aporte del Quijote a la literatura? Sí, esto no es una idea mía, me encanta la oportunidad de darle el crédito a un gran escritor y crítico catalán que se llama Jordi Gracia, que tiene un libro justamente con ese subtítulo. El libro se llama La conquista de la ironía. Y lo que dice el libro, y defiendo yo también, ese libro me convenció de algo que intuía, sobre lo cual había leído, lo que dice el libro es que con Don Quijote nace una manera de escribir novelas absolutamente nueva en la que todos los lados posibles de una historia tienen la misma validez, en la que los valores establecidos de la sociedad se cuestionan porque se confunden. De repente, Don Quijote es un hombre que ha enloquecido, todo el mundo sabe ese comienzo, Don Quijote se vuelve loco de tanto leer novelas. Pero en la novela este hombre que está completamente loco es al mismo tiempo el hombre más cuerdo, más moralmente equilibrado de España. Sancho es que es el escudero de Don Quijote, es un hombre muy humilde, muy ignorante, y al mismo tiempo en la novela es el personaje más sabio de todos. Sancho es dueño de una sabiduría y de un conocimiento de los asuntos de los hombres que por ejemplo, el bachiller Sansón Carrasco, personaje del Quijote, que es bachiller y es un estudioso,
Él no tiene esa sabiduría ante la vida que tiene Sancho. Que es el más humilde de los personajes. Que es el más humilde de los personajes. Sí. Entonces, con Don Quijote nace una manera de construir una realidad imaginaria que no solo respeta, sino que defiende las contradicciones del ser humano. Las contradicciones, la idea de que dos valores puedan ser opuestos, pero igual de válidos, que es una idea sobre la cual, por ejemplo, Isaías Berlin montó todo un sistema filosófico. Es una idea que está ya en Cervantes. Es un libro profundamente generoso y adelantado a su tiempo desde el punto de vista moral, porque admite ideas que son contradictorias, que desde luego van contra las ideas predominantes de su sociedad. El personaje de Marcela. Marcela es una de las mujeres del Quijote, es uno de los grandes personajes de la novela. Es una mujer que, ojo a esto, estamos en 1600. Marcela es una mujer muy hermosa y resulta que un hombre se enamora de ella y como ella no le para bolas, el hombre se suicida. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el pueblo, los hombres del pueblo, persiguen a Marcela culpándola del suicidio de este hombre. Y ella se defiende diciendo: el hecho de que yo le guste a ese hombre no implica que yo esté obligada a ser su esposa. Yo no necesito maridos, yo no quiero vivir casada. Y entonces se va al bosque, huye al bosque, diciendo: no acepto esa culpabilidad, el que yo sea una mujer hermosa no me obliga a estar con nadie, y además quiero que me dejen en paz. Y salen todos los hombres a perseguirla para castigarla, traerla de vuelta a la sociedad y obligarla a casarse con alguien, y Don Quijote se interpone. Y Don Quijote se interpone, saca su espada y dice: no, esta mujer es libre, tiene derecho de ser libre. Año 1600. Eso no era el pensamiento predominante en la España católica de ese momento. Entonces Don Quijote... Es posible que no sea el sentimiento predominante de la España de hoy. Sí. Todavía, sí. Eso es. Sí. Usted me me prestó un gran servicio porque me cuenta en el libro una cosa que yo realmente no sabía, que Cervantes estuvo a punto de venir a Colombia y tiene una frase que a mí me parece muy afortunada, permítame que la quiero leer aquí para que nos cuente esa historia. No solo estuvo a punto pues de venir Cervantes a Colombia y obviamente pues, no hubiera escrito El Quijote. Y entonces dice Juan Gabriel: no solo seríamos el país que, según lo han sugerido las investigaciones del arqueólogo e historiador Hugo Chávez, ha asesinado a Simón Bolívar, sino que habríamos privado al mundo entero de una de las obras fundadoras de nuestra conciencia. Bueno, esta es, aparte digamos, el comentario sobre el arqueólogo Hugo Chávez, sí, que a mí me pareció fascinante, ¿no? Ese momento en el que un jefe de Estado, vecino nuestro, decide exhumar el cadáver de Bolívar para probar que no lo mató la tuberculosis, sino la oligarquía colombiana. A mí me parecía no solo surrealista, sino un gran retrato de lo que son... nuestros peores gobiernos, ¿verdad? Los peores gobiernos latinoamericanos, en ese afán absolutamente atrabiliario de reescribir la historia, de reinventar la historia para sus propios propósitos políticos y muchas veces muy mezquinos. Bien, la anécdota de Cervantes es fantástica porque es real. Todos los críticos, los estudiosos de Don Quijote están de acuerdo en que Cervantes empezó a escribir la novela hacia 1595, no hay una fecha precisa. Pero si nos echamos para atrás en el tiempo unos años, vemos a Cervantes en un estado vital absolutamente lamentable, muy lejos de ser el autor de Don Quijote, porque la novela hizo de Cervantes un hombre famoso y le hizo ganar un poco de dinero razonablemente, pero en 1590 Cervantes no era eso. Cervantes era un autor fracasado. Había escrito dramas
para el teatro, que era el género noble, ¿no? Era el género alto, y había fracasado. Su teatro era el hazmerreír de los dramaturgos genuinos. Había escrito poesía y había fracasado como poeta. Y Lope de Vega se burlaba de él despiadadamente en sonetos que circulaban por ahí. Y además era un héroe de guerra al que nadie le había hecho caso. Ni su país le había reconocido el heroísmo, ni le habían dado premios, ni le habían dado una renta, ni le habían agradecido de ninguna manera pues su defensa de la corona en la batalla de Lepanto y el hecho de haber perdido una mano en la batalla de Lepanto. Y entonces Cervantes, desesperado, decide que su destino ya no está en España y escribe una carta al rey en la que le pide que lo nombre en alguno de los puestos que, según él sabe, se acaban de abrir en las colonias. Había uno en Guatemala y había otro que era como contador de galeras en Cartagena de Indias. Y él pide este puesto. Y el rey, directamente o por intermedio de alguien más, agarra la misma carta en la que Cervantes, con mucha prosopopeya, le pide el favor de nombrarlo en estos puestos y escribe estas pocas palabras: busque por aquí en qué se le haga merced. Es decir, no me moleste, salga a la calle a buscarse la vida, mira a ver qué trabajo encuentra. Y por supuesto, uno no puede, como lector de novelas, como novelista, uno no puede no pensar en esa posibilidad, la posibilidad de que el rey le hubiera dado a Cervantes el puesto en Cartagena de Indias y Cervantes se hubiera venido a Colombia y hubiera entonces vivido una vida de Caribe y de como dice Pedro Gómez Valderrama, se hubiera conseguido una mulata y unos rones. Y desde luego no habría tenido ninguna razón para escribir Don Quijote. Claro que no. Eso es una perspectiva muy peligrosa que a mí me pone los pelos de punta un poquito. Hasta que yo tomé este libro de 201 páginas, que yo pensaba que la novela era el escenario por excelencia de la ficción. Sí. Así lo busqué, pues, y resulta que usted en este libro dice que si uno quiere conocer la historia, tiene que leer la novela. E incluso, aquí tengo una frase de Conrad que dice que la historia, puesto que se basa en documentos, está más lejos de la verdad que la ficción. ¿Por qué no me explica esta hipótesis un poquito, por favor? Claro, esto es un poco una exageración de Conrad, pero tenemos que tomarla en serio porque es muy bonita la idea. La historia se basa en documentos, es decir, fuentes de segunda mano. La novela, en cambio, se basa en observación directa. Las novelas se escriben con lo que vemos los novelistas en la gente, en la cara de la gente, en las emociones de la gente, en los actos y los hechos que vemos con nuestros ojos directamente. Y entonces, en ese sentido, está más cerca de su tema, que son los seres humanos, que la historia. Esto, desde luego, no es una verdad literal, yo no creo que lo sea, pero sí me pone a mí a pensar. A mí me gustaría meter en esa frase la palabra también. Para entender la historia también hay que leer novelas. Las novelas son una fuente de conocimiento sobre el pasado, que es un territorio fascinante porque no tenemos ninguna manera física de acceder a él, al pasado. La única manera es contando historias. La única manera que tenemos de acceder al pasado, que es una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos, que nos forma, que nos moldea, que define lo que somos ahora y lo que nos va a pasar, es el pasado. Y solo podemos acceder a eso contando historias. Bien, hay unas historias que son las que cuenta la historiografía, que son muy importantes, pero yo creo que hay un terreno de la experiencia pasada, que es un terreno íntimo, que es lo que sucede en nuestra moralidad, en nuestras emociones, en eso que llamamos el alma. Los historiadores no pueden acceder a eso. Los historiadores no pueden contar lo que pasa en el alma porque no tienen los documentos. Los novelistas cuentan eso. La novela es lo que nos permite saber cómo se sentía un ser humano cualquiera peleando en las guerras napoleónicas. Vamos a Guerra y Paz de Tolstoy para saber eso. Si queremos saber otras cosas, vamos a un libro de historia sobre las guerras napoleónicas. Pero hay una parte de la experiencia humana que solo la novela puede contar, y eso es lo que a mí me resulta imprescindible. En esa exploración del pasado hay revelaciones, hay verdades
sobre lo que fue la experiencia de un hecho histórico, de un momento histórico, a las cuales solo podemos acceder gracias a la literatura de imaginación. Yo creo que la historiografía y el periodismo tienen muchas ventajas sobre la ficción, sobre la novela, pero la novela puede hacer algunas cosas que no pueden hacer la literatura y el periodismo y que son muy necesarias para que entendamos completamente, ¿no?, lo que es lo que pudo haber sido la experiencia de un ser humano en un determinado momento histórico. Usted dice que el pasado es tan importante, que la memoria es tan importante, que uno de los mayores esfuerzos que hacen los regímenes totalitarios es por cambiar el pasado. Claro. Explíqueme un poco eso. Sí, es muy importante. Bueno, George Orwell, que está muy de moda porque gracias a la presidencia de Trump hemos visto que las peores fantasías de George Orwell todas pueden ser realidad. George Orwell dice en alguna parte que quien controla el presente, controla el futuro, pero quien controla el pasado controla el presente. Entonces, controlar el pasado es terriblemente importante para un gobierno autoritario. Quien controla lo que pasó, quien es capaz de imponer su versión de lo que pasó en el pasado, quien es capaz de imponer la versión de que a Simón Bolívar no lo mató la tuberculosis, sino la oligarquía colombiana, es capaz de moldear el país que tiene entre manos y de moldear el futuro de ese país. Por eso una de las primeras preocupaciones de todo sistema totalitario es eliminar a quienes han escrito sobre el pasado y a quienes escriben sobre el pasado, eliminar las novelas, eliminar la historia. Está la famosa quema de libros, ¿verdad?, que organizó Hitler en la plaza del Bundestag en Berlín. Yo pensé que iba a decir que Ordóñez. Bueno. Yo no quería ser el primero que lo dijera. Entonces, claro, ahora vemos en el futuro una gran quema de libros junto al Capitolio de Washington. ¿Cómo va a ser eso cuando sea Ordóñez embajador en la OEA? ¿Verdad? Sí. Claro, en política una de las grandes luchas que hay siempre es la lucha por el relato, por el control del relato, ¿no? Gana el político que sea capaz de imponer una narrativa de las cosas. Por eso es tan importante el trabajo hoy en Colombia. No me voy a meter en política aunque me lo piden, pero por eso es tan importante todo el trabajo que se está haciendo sobre lo que ha pasado en estos últimos 50 años. Con la firma de los acuerdos de La Habana, una de las cosas que pasaron en La Habana durante las negociaciones, creo yo, fue una negociación también sobre el relato. ¿Qué pasó en estos últimos 50 años? También eso se estaba negociando, porque el relato de estos últimos 50 años es uno si lo cuenta una víctima de la guerrilla, es otro si lo cuenta una víctima del paramilitarismo, es uno si lo cuenta un ciudadano urbano de Bogotá o de Cali, es otro si lo cuenta un campesino, un habitante de las zonas más alejadas del país. Son relatos distintos. ¿Cómo hacemos nosotros como ciudadanos para crear un espacio en que todos esos relatos puedan existir, en que ninguno de ellos sea verdad y los otros no? A Humberto de la Calle le encantaba recordar una fábula india en la que a 3 ciegos les preguntan, los ponen frente a un elefante y les preguntan ¿qué es esto? Entonces, defina un elefante. Y hay un ciego que dice un elefante es una larga serpiente de piel, porque está parado frente a la trompa y toca la trompa. Y el otro ciego dice, un elefante, no, eso no es verdad, un elefante es un objeto punzante de marfil. Y el otro dice otra cosa, y el otro dice otra cosa. Y a De la Calle le gustaba recordar esto porque así es el conflicto colombiano, es una gran realidad que no podemos abarcar con una sola historia.
necesitamos varias historias, varios relatos, varias narrativas distintas para entender lo que fueron estos 50 años. Y ahí entra la literatura. La literatura puede hacer eso. Y el mejor periodismo puede hacer eso, puede construir relatos que cuenten nuestra historia y que respeten la existencia de otros, relatos contradictorios, opuestos, y esa es la única manera de entender realmente nuestro pasado reciente y la única manera de avanzar, ¿no? Carlos Fuentes decía, no hay futuro vivo con un pasado muerto. Y eso nos corresponde a los colombianos, mantener vivo ese pasado, averiguar qué fue lo que sucedió realmente en ese pasado para poder avanzar como país. No me voy a picar, no me las voy a picar de intelectual. Entonces yo hice una investigación pues, para enfrentar a este público, para enfrentar a este escritor tan importante, pues investigué. Y lo primero que hice fue meterme a Wikipedia, por supuesto, ¿no? Y en Wikipedia, para no decir que me la encontré pues en la Enciclopedia Británica, no, en Wikipedia me encontré esta, que me parece que es muy interesante que conversemos sobre esto. Dice usted, quiero olvidarme de toda esa retórica aburridísima de América Latina como continente mágico o maravilloso. Déjeme que aclare algo con respecto a esta cita, que por supuesto se refiere en tono de sarcasmo cariñoso a 100 años de soledad. Yo crecí con esta novela y puedo decir que la lectura de 100 años en mi adolescencia puede haber contribuido mucho a mi vocación, pero creo que todo el lado del realismo mágico es de lejos lo menos interesante que tiene esa novela. Explíqueme eso. ¿Acabó usted con el realismo mágico? Un poco, sí, pero sin querer. Sin querer queriendo. Bueno, claro, hoy tal vez pondría esa idea en otras palabras, ¿no? Menos tajantes, menos intransigentes, pero hay una relación tensa que tenemos los novelistas colombianos siempre, en algún momento de nuestra carrera, con el realismo mágico y con ese lente, ¿verdad?, a través del cual ver la vida latinoamericana. El realismo mágico es un lente. García Márquez inventó una manera de explicar, de explorar la realidad latinoamericana que nos permitió, efectivamente, nos abrió una puerta para entrar en la realidad latinoamericana y colombiana de una manera nueva. Y eso fue maravilloso, y por eso 100 años de soledad seguirá estando viva mientras estemos vivos nosotros, los latinoamericanos. Pero ese descubrimiento se ha quedado viejo con el tiempo, ya no lleva nada nuevo. Y esa es mi pelea con los escritores que han seguido transitando los caminos del realismo mágico, que utilizan un lente que ya está gastado y que no lleva ninguna revelación nueva. En vez de eso, yo propongo que los lectores renovemos 100 años de soledad. Es como renovar los votos de un matrimonio, buscarle algo nuevo a 100 años de soledad, leerlo de una manera nueva, tratar de que nos lleve a revelaciones nuevas y sobre todo tratar de despegarnos los novelistas de la idea del realismo mágico como una especie de influencia que le cae a uno encima, quiera o no quiera, por el hecho de ser colombiano. Como si la influencia fuera influenza, ¿no? Como si alguien estornuda por ahí y uno le cae realismo mágico y ya se contagia. Eso no es así. La literatura, los escritores, tal como yo entiendo el oficio, escogen sus influencias. Escogen sus influencias porque tienen una idea que les dicta su instinto, de cuáles son los maestros o los libros son nuestros maestros, que les pueden enseñar a poner lo que tienen en la cabeza sobre la página. La influencia es eso. La influencia es decir, yo tengo estas ideas, estos demonios, estas obsesiones en la cabeza. ¿Cuál es el método que mejor me sirve para convertirlas en literatura? Y para mis obsesiones y mis demonios, el método no era el método del realismo mágico ni de 100 años de soledad. El método era el de Vargas Llosa o Juan Carlos Onetti en América Latina, o Joseph Conrad y Dostoyevsky entre los muertos, o Philip Roth, que murió hace poco, o Don DeLillo entre los escritores de lengua inglesa. Y con todo eso entonces uno arma una caja de herramientas que es solo suya y que le permite transformar sus demonios en literatura.
Eso es la influencia. Entonces el realismo mágico para mí fue parte de mi experiencia, de mi paisaje de lecturas, una parte muy importante. 100 años de soledad, yo sostengo que fue uno de los 2 libros o 3 que me metieron en la cabeza la idea de ser novelista. Pero nunca ha sido el método que me ha servido nunca ha sido una influencia, ni el método que me ha servido para darle forma a mis obsesiones. Pero usted resalta que detrás de la cola de cerdo, del hijo o del vuelo de Remedios la Bella y toda esa pirotecnia, lo que realmente es valioso de 100 años de soledad es que es un poco la historia de Colombia, que hay una historia de lo que pasó en Colombia en los primeros 50 años del siglo pasado, sí. que hay que encontrarla. Sí, que hay una reflexión, es lo que digo, que 100 años de soledad trae una reflexión sobre la manera como se ha escrito la historia colombiana, que es muy, muy importante. Leer 100 años de soledad como una novela histórica distorsionada puede ser probablemente más enriquecedor hoy que leerla como realismo mágico. Y como estas cosas son cíclicas, probablemente en unas generaciones vuelva a ser novedoso el realismo mágico. Pero ahora, a mí me encanta, por ejemplo, el pasaje de la masacre de las bananeras, en el que, si lo recuerdan ustedes, José Arcadio Buendía es testigo de la masacre, está con la gente a la que el ejército asesina y misteriosamente se salva y se despierta sobre un vagón de muertos que están llevando al mar para desaparecer a las víctimas. Y José Arcadio Buendía salta del vagón y empieza a esconderse, lo están buscando para matarlo, y empieza a esconderse en las casas de Macondo, de los pueblos alrededor de Macondo, y siempre en todas las casas llega a contar lo que vio, ese vagón de muertos que eran las víctimas de la masacre de la plaza de Ciénaga. Y la gente le dice, ¿pero de qué estás hablando? Macondo es un pueblo feliz, aquí no ha pasado nada nunca. Desde los tiempos de tu abuelo, el coronel, no ha pasado nada en Macondo, le dicen. Y José Arcadio se queda repitiendo como un loquito, eran como 3.000 los muertos. García Márquez, en esas breves páginas, está haciendo una reflexión sobre la manera como se escribe la historia, que a mí me parece absolutamente fascinante y que es muy pertinente y muy urgente hoy en día. Desde luego, la idea de que hay versiones de la historia que son mentirosas porque el poder encargado de escribirlas pudo imponernos una versión mentirosa de la historia. Eso es absolutamente cierto y evidente. Y en la novela, José Arcadio Buendía es esa voz de la memoria, esa voz que trata de que los demás recuerden cuando hay todo un ejército de fuerzas de la sociedad, de fuerzas políticas, que ha conseguido eliminar ese hecho de la memoria de los habitantes de Macondo, que ha conseguido que los habitantes de Macondo crean que aquí no ha pasado nada. Todos los días estamos enfrentando estos problemas como ciudadanos, unas fuerzas que tratan de decirnos, bueno, hace poco una congresista del Centro Democrático estaba diciendo que la masacre de las bananeras era un mito de la narrativa comunista y que eso en realidad no existía. Como el escritor que usted menciona aquí, que dijo que el Holocausto era también una invención, hizo una conferencia, una cosa, sí, que el Holocausto no había existido. Sí, hay varios, eso es toda una industria, como todos ustedes saben, la negación del Holocausto. Y hay mucho dinero dedicado a financiar estudios según los cuales el Holocausto no existe porque no hay rastros. Esto ya lo sabía Primo Levi, que es una de las personas gracias a las cuales sabemos que sí existió el exterminio sistemático de judíos por parte del Tercer Reich. Y Primo Levi cuenta en uno de sus libros, cuenta lo que decía otro escritor judío, que tuvo una conversación con uno de los guardias nazis que custodiaban su campo de concentración, el campo de concentración donde él estaba, y el guardia le dijo en alguna oportunidad, no importa cómo acabe la guerra contra ustedes ya la hemos ganado, porque vamos a arrasar con
los edificios, los hornos, las instalaciones, vamos a borrar todo y nadie les va a creer a ustedes que esto haya sucedido. Esa batalla, la batalla por el relato, la hemos ganado, más o menos lo que le dijo el soldado alemán. Bien, no la ganaron porque hay escritores que sobrevivieron para contar lo que había pasado realmente. Usted ahora que hablaba de sus influencias, mencionaba a Vargas Llosa, que no Vargas Lleras. Ese no es influencia mía. Vargas Lleras no es tampoco mío. No. Intuyo, deduzco que lo que le gusta o lo que le atrae de Vargas Lleras es que… Vargas Llosa. De Vargas Lleras, no le digo, de Vargas Llosa. Esa frase va a salir en los periódicos. Señor lo que a Velázquez. usted le atrae de Vargas Lleras. Sí. Y eso va a dar para malentendidos. Sí. Todo lo que… Sí, es que tarano, es que uno llega a estas edades y todo se le mezcla. Es que en contraposición de García Márquez, que es pues esa explosión de ficción y de imaginación. y de sí. imaginación, Vargas Llosa es un novelista realista, es decir, Sí. él escribe a partir de hechos que han sucedido y pues les da visos de ficción, pero que finalmente son historias verdaderas. Sí, sí. Ahora, también hay que… Estaba acordando de una conversación pública así como esta, en la que el presentador me presentó a mí como Juan Gabriel García Vázquez y sufrió mucho el resto de la conferencia. Claro, también a mí me gusta recordar que la identificación de García Márquez con esta imaginación desbordada, esa maravilla que es el descubrimiento de una nueva forma de contar Latinoamérica, que es el realismo mágico, es una identificación que no es absoluta y no la podemos hacer, porque de hecho está en muy pocos libros finalmente. Está en 100 años de soledad, está en El otoño del patriarca, está tal vez en un cuento, el último cuento de los funerales de la mamá grande, está en los cuentos de la Cándida Heréndira, pero si yo tuviera que pensar en la obra de García Márquez, en la cantidad de obras maestras que nos dejó, ¿cómo puede uno olvidarse de El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, que son libros realistas, ¿no? Pasados por, sobre todo El amor en los tiempos del cólera, por el tamiz de esa prosa de García Márquez que lo vuelve todo una fiesta, ¿no? Y que es la razón de que ese libro sea importante. Si ustedes se ponen a pensar, la anécdota que se cuenta en El amor en los tiempos del cólera es un folletín, es una telenovela, es una canción turca del mediodía, ¿no? Pero la prosa de García Márquez la convierte en esta obra de arte. Entonces en la prosa está todo. Claro, el camino de Vargas Llosa es distinto y en eso también esa es una de las razones por las que para mí es más importante como influencia. Su impulso por explorar los rincones oscuros de la historia y de la política de su país, de nuestro continente, desde el punto de vista de las historias individuales, ¿no? Que es el epígrafe, por otra parte, es el epígrafe de Conversación en la Catedral, que es una novela que yo sigo considerando una de las grandes novelas latinoamericanas de toda la historia. El epígrafe es una frase de Balzac que dice que hay que haber hurgado en toda la vida social para ser un verdadero novelista, porque la novela es la historia privada de las naciones. Esto a mí me encanta, la historia privada de las naciones. Eso es lo que yo trato de hacer modestamente en mis libros. Contar el otro lado, ante la profusión de informaciones que tenemos los colombianos de la época del narcoterrorismo, yo escribí El ruido de las cosas al caer para contar lo que no vemos, aquello que no está en internet, en los periódicos, en las fotos, que es lo que nos pasó por dentro, ¿no? Emocionalmente, moralmente. Lo mismo con La forma de las ruinas. En fin, eso es. Hay hacia el final del libro una afirmación y una preocupación que me inquietó, inquietante.
es su preocupación por el mundo digital, Sí. por las redes sociales, en contraposición a la novela. ¿Por qué no nos explica un poquito eso? ¿Cuál es su preocupación? Sí. Bueno, la preocupación particular, hay una particular y una general. La particular, que es la que tiene la que presenta esa tensión con la novela, es que yo creo que no hay dos maneras más distintas, opuestas, de entender el mundo que las que nos ofrecen o nos permiten las redes sociales y la novela. La novela es un ejercicio de generosidad. La novela es sentir curiosidad por el otro. Las redes sociales son un ejercicio de narcisismo, la mayoría de las veces. Es egolatría pura. La novela es un ejercicio de concentración. Una novela nos pide que pasemos varias horas en compañía de unos personajes, varias horas largas. Las redes sociales son un ejercicio de dispersión, de distracción. Las redes sociales nos exigen que no nos quedemos en el mismo sitio más de 2 segundos, porque eso es una pérdida para la ética de las redes sociales. Hay que estar picoteando todo el tiempo, hay que estar metiéndose en 100 cosas, hay que tener un mar de informaciones de 1 centímetro de profundidad, mientras que la novela es el ejercicio obsesivo de acompañar a Raskolnikov durante 600 páginas en su problema de haber matado a alguien. Y al final entonces uno entiende cosas sobre eso que antes no entendía. Entonces son 2 éticas, por decirlo así, completamente opuestas, 2 maneras de ver el mundo completamente opuestas. Pero es que además de eso yo llevo ya varios años diciendo que las redes sociales, que parecían que estaban destinadas a ser una gran herramienta democrática, ¿verdad? El acceso a tantas informaciones de tanta gente, la capacidad de tanta gente que nunca había tenido voz pública, en la arena pública, de hablar finalmente. Estaban destinadas a ser un lugar de democracia, de igualdad fantástico. Y hace muchos años se volvieron ya todo lo contrario, se volvieron un peligro para la democracia genuina. Sin las redes Trump no hubiera sido presidente. Ni Trump hubiera sido presidente, ni el Brexit hubiera ganado, muy probablemente ni el plebiscito colombiano se hubiera perdido. Cada uno pensará lo que quiera, pero yo, que apoyaba los esfuerzos de los negociadores de paz, lo lamenté mucho, porque hay razones muy válidas que tiene mucha gente para sentirse, para haber, digamos, rechazado los acuerdos. Yo creo que sí. Pero creo que un gran ingrediente de ese rechazo fueron mentiras, relatos mentirosos que se lograron imponer desde las redes sociales. Las redes sociales son el hoy, implican hoy la primera vez en nuestra historia como seres humanos que se ha destruido algo que era esencial y que sería esencial para una democracia, que es la creencia en una verdad común. Es decir, hay unos hechos en nuestra experiencia social, hay unos hechos, hay unas cosas que pasan, luego uno los interpreta desde la izquierda o desde la derecha, pero los hechos son los mismos. Las redes en manos de ciertas personas que han sabido muy bien montar eso, han destruido esa idea de una realidad común y han creado un nuevo sistema de vida en el que nosotros los ciudadanos elegimos una realidad a la carta, elegimos la realidad que mejor confirme nuestros prejuicios, elegimos la realidad que está previamente de acuerdo con nosotros mismos. Eso es Facebook, Twitter, todo esto son cajas de resonancia en las cuales tenemos acceso solamente a quienes comparten nuestras mismas ideas. Y al que no comparta lo bloqueamos. Y entonces al que no comparta lo bloqueamos o lo amenazamos de muerte. Y entonces se crea este fenómeno que estamos viendo del deterioro absoluto de la conversación pública. Somos incapaces de hablar entre nosotros. Y eso es una consecuencia directa ese deterioro de la conversación pública es una consecuencia directa de la manera como se comportan o como hemos dejado que se comporten
las redes sociales. Ahí en ese último ensayo hay una parte que me gusta mucho por el descubrimiento que hice, el descubrimiento de un ensayo en el que un escritor decía: estamos asistiendo a una verdadera revolución de nuestra manera de ser ciudadanos. Todos tenemos un aparato que ha cambiado nuestra manera de ser ciudadanos, ha cambiado nuestra manera de entender la política, ha cambiado todo. Todos estamos cada día más confundidos con lo que sale de ese aparato. Bien, ese escritor no estaba escribiendo ayer, era Paul Valéry, que escribía en 1933 y se refería a la radio. El surgimiento de la radio para Paul Valéry estaba indisolublemente ligado al auge de los fascismos europeos. Paul Valéry estaba diciendo: estos fascismos, el surgimiento de un Hitler, de un Mussolini, son incomprensibles sin la radio y la televisión, que fueron maneras en que Hitler y Mussolini pudieron llevar un mensaje, un relato, una narrativa de una manera mucho más eficaz que nunca antes. Sin intermediarios. Sí. Sin intermediarios, de manera directa a millones de personas al mismo tiempo. Eso nunca había pasado antes. Los políticos antes tenían que ir lugar por lugar dando sus discursos. Ahora la radio permitió esto y Paul Valéry estaba muy preocupado. Hay gente que llega al punto de decir que sin el avión no habría habido Hitler, porque Hitler descubrió muy pronto el poder de su oratoria, el poder de su presencia, y eso sumado a los aviones nuevos que la aviación alemana estaba desarrollando, le permitía dar 3 discursos en el mismo día, en distintas ciudades de Alemania. Entonces, bueno, ese vínculo, ¿verdad?, entre las nuevas tecnologías y los problemas que enfrentamos como democracia es algo que me interesa mucho a mí. Estamos ya terminando esta charla, pero permítame hacerle una pregunta de reina de belleza, como de reinado de belleza. ¿Reina de belleza es el que hace la pregunta o el que la contesta? Los dos. Los dos, el periodista hay veces más reina de belleza que el que la contesta. Usted descubrí con este libro que además de ser un gran escritor, es un gran lector y habla de la importancia de los clásicos. ¿Por qué no nos recomienda 5 clásicos que todos tenemos que leernos? ¿Y por qué? Obviamente. Está muy bien, porque en la primera página del libro yo recuerdo que le hice esa misma pregunta una vez a Carlos Fuentes. Yo estaba en compañía de Santiago Gamboa entrevistando a Fuentes en el Hey Festival de Cartagena y le preguntó Santiago en realidad: Carlos, ¿cuáles son los 5 libros que todo el mundo debe leer? Y Carlos Fuentes dijo: Don Quijote, Don Quijote, Don Quijote, Don Quijote y Don Quijote. Muy bueno, muy bien. Entonces hablemos de los 10. Hablemos de los 10. No me voy a ganar, pues. Bueno, no, claro, Don Quijote es un libro tan rico y tan importante y en él hay todo. ¿Cuántas veces se lo leyó? Confiésemelo. Yo creo que entero 2. Sí, luego hay... Mucho. Los únicos que se lo leyeron 2 veces fueron Cervantes y usted. Carlos Fuentes se lo leyó 5 veces. A ver, si hablamos de novelas o estamos incluyendo... Hablamos de novelas, bueno, yo soy muy fanático de los rusos. Los rusos para mí primero son un fenómeno incomprensible. Después de siglos en los que en literatura rusa la novela no ha pegado, de repente en los mismos 50 años surgen todos estos monstruos y después ya la cosa va de para abajo. Pero alguien nos tiene que explicar algún día por qué en el mismo medio siglo surgen al mismo tiempo Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, Gogol. Bien, estos son importantes y los libros que yo escogería de Dostoyevsky sería Los demonios, probablemente. Los demonios es una de las mejores novelas políticas que existen. Y de Tolstoy, pongamos, para no hacer algo demasiado obvio, La muerte de Iván Ilich, que es una novela de 80 páginas, es una obra maestra sobre nuestra fragilidad, sobre la mortalidad,
sobre tantos aspectos de la condición humana que Tolstoy discute de una manera muy penetrante en muy pocas páginas. El corazón de las tinieblas de Conrad, yo creo que tendría que ser uno de esos libros. Y luego, claro, si uno tiene mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, En busca del tiempo perdido es un librito de 3000 páginas, eso no es, es una empresa de vida, ¿no? Hay gente que se dedica, Mutis decía que todos los años se leía uno de los tomos de En busca del tiempo perdido, así cíclicamente, ¿no? Pero es tan rico este libro en revelaciones sobre los seres humanos, en revelaciones sobre nuestra, pues todo esto que digo, todo esto que he dicho con tantas palabras distintas, lo que somos por dentro, ¿no? Ford Madox Ford, que es un escritor de la generación de Joseph Conrad, autor de una maravilla que se llama El buen soldado, que a veces podríamos meter en esa lista, decía que la novela es la única manera que tenemos de conocer por entero a los otros seres humanos. Y ese por entero a mí me encanta. La única manera de conocerlos por dentro igual que por fuera, emocional y moralmente igual que por sus actos. Y eso es fantástico. 100 años de soledad para mí sigue maravillándome, sigue siendo uno de los libros más importantes, creo yo, de la lengua española. ¿Cuántos llevamos? Conversación en la catedral, le intuí. Conversación en la catedral para mí es la gran novela de Vargas Llosa, una de las grandes novelas de nuestra tradición latinoamericana. Y sí, pues en una lista de 10 podemos meterla, claro, sí. Pero luego están los cuentos, porque claro, no habíamos hablado de esto, pero me da mucho gusto contarles, anunciarles el nacimiento en el mes de noviembre de un libro de cuentos que estoy terminando. Después de muchos años, muchas gracias. Cuente. Denos la chiva. Después de muchos años, mi primer libro oficial es un libro de cuentos, Los amantes de todos los santos, que publiqué en el 2001. Y después de eso me dediqué obsesivamente a explorar la novela como género, las posibilidades de la novela, en libros muy distintos. Y yo creo que toda esa exploración de 16 años termina en este libro, en esta reflexión teórica sobre lo que son las novelas, lo que nos hacen las novelas, cómo funciona ese aparato tan maravilloso. Pero tal vez porque se cerró entonces un ciclo, volví al género del cuento, que es un género que como lector me encanta, me ha formado. Desde luego, si tuviera que escoger entre Dostoyevsky y Chekhov, sería como escoger entre mi papá y mi mamá, ¿no? Y cuando me acordé porque pensando en 100 años de soledad, sentí la puñalada de la injusticia por no estar mencionando a Borges, que como todo el mundo sabe no escribió novelas, pero sus cuentos le bastaron para transformar nuestra literatura, nuestra tradición y nuestra lengua en el siglo XX. Entonces, claro, he estado leyendo mucho a los mejores cuentistas vivos, que para mí son Alice Munro, una escritora canadiense, Margaret Atwood, otra canadiense, es una extraordinaria cuentista, y cuentistas muertas también como Flannery O'Connor, que es una escritora norteamericana del sur, que era extraordinaria. Y esa tradición del cuento contemporáneo me parece muy rica, me parece que nos dice cosas importantes y además son piezas que se disfrutan muchísimo. Y que además mi generación está produciendo grandes cuentistas. Samantha Schweblin en Argentina, Mariana Enríquez también en Argentina. Hay una extraordinaria cuentista colombiana que se llama Margarita García Roballo. Aquí en Cali hay un gran cuentista que es José Zuleta. Hay muchos. Es una tradición muy rica en Latinoamérica particularmente. Y entonces ese es el libro que viene. Le hago una pregunta del ego, pues, en la materia. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y una novela? ¿Simplemente es un problema de extensión? No. Es muy importante esto, gracias por la pregunta. No, una novela no es, o como decía Horacio Quiroga, me parece que era el que decía que un cuento es una novela depurada de ripios.
Es decir, un cuento es una novela a la que se le ha quitado lo que sobra. Eso no es verdad. El cuento es un aparato diseñado para capturar una pequeña revelación, una pequeña epifanía, decía Joyce, que es demasiado pequeña para la novela. La novela es esta gran máquina que explora sociedades enteras, que explora momentos históricos, que explora emociones, rasgos de nuestra naturaleza muy complejos y muy difícilmente abarcables por otra manera de contar el mundo. El cuento captura una pequeña emoción, que es tan pequeña que sin el cuento se perdería. Si no tuviéramos cuentos, esa emoción que Chekhov captura en La dama del perrito, por ejemplo, se perdería, la dejaríamos ir, no tendríamos con qué agarrarla, ¿no? Esa situación que Borges captura en Emma Suns, por ejemplo, que es una de las historias, tiene 7 páginas este cuento, y es una de las grandes historias de venganza que se han escrito. Eso es tan pequeña esta situación que si no tuviéramos la herramienta del cuento se perdería. A veces uno piensa que el cuento está mucho más emparentado con el poema, porque el cuento es, por su naturaleza, el cuento trabaja mucho con lo que no dice, ¿no? Lo que no dice el poema es muy importante, es muchas veces lo que hace el poema. En el cuento pasa lo mismo. El cuento puede ser considerado eso, un género lírico que está diseñado para capturar una pequeña emoción, como el poema lo está también. Entonces, bueno, yo sobre esto podría hablar mucho, porque el cuento como género me apasiona, ¿no? Y hemos producido los latinoamericanos grandes ejemplos de esto. El infierno tan temido de Juan Carlos Onetti cuenta una anécdota extraordinaria que no le sirve a la novela. La novela no podría hacer con eso nada penetrante, nada revelador, nada bonito. El cuento lo hace. Y hay un momento, cuando empieza a escribir Chekhov en Rusia, a finales del siglo XIX, hay un momento en que el cuento entiende que puede no tener tema, que su tema puede ser una emoción simplemente, la exploración de una emoción. Y sin esto nos quedaríamos sin entender muchas cosas de lo que somos como seres humanos. En fin. Bueno, vamos a darle la oportunidad a nuestro público que pregunte. Si tienen alguna pregunta por allá, estamos viendo que están levantando la mano un señor. Por favor, se identifican. Aló. Por allá, Juan Carlos. Allá el señor. Hola, ¿qué tal? Juan Gabriel, muchas gracias por estar aquí en Cali. Gracias. Es un honor grande. Bueno, yo tenía 2 preguntas referidas pues al oficio del escritor. La primera, pues agradecerte por esa especie de idea que aparece en tu libro de ensayos, El arte de la distorsión, donde nos dejas claro pues que no es solo válido escribir solo sobre lo que se conoce, sino que es de hecho un reto lindo escribir sobre lo que se ignora, ¿no? Eso es una especie de motivación para muchos que estamos en este cuento, ¿no? Sí. Entonces, gracias por eso. Sí. Y mi pregunta en ese punto es saber qué piensas sobre algo que dijo Bukowski, pues que él en medio pues, de su borrachera, todos sabemos que era un tipo muy bohemio, dice que si la escritura es forzosa en ti, déjala. Esa es mi primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta es algo relacionado con el exilio que algunos escritores pues han asumido, ¿no? ¿Es necesario para ti tal vez estar fuera de tu país para describir un poco esa realidad que se presenta acá? Sí. Pienso en el caso de Cortázar, por ejemplo. Sí. En su época muchos lo criticaban porque decían, bueno, él es argentino, ¿por qué se va a Argentina? Sí. Sin embargo, hubieron muchos escritores de su época que lo defendieron, diciendo que hay muchos escritores que se quedan en la Argentina y que anhelan escribir como cualquier escritor francés de la época. Sí, sí. Cortázar a la distancia como que trató de adueñarse de ese imaginario argentino y bueno, hizo lo que hizo.
gracias otra vez por estar acá. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. A ver, claro, el tema de los escritores expatriados, ¿no? Que es tal vez una mejor palabra que exiliados, por lo menos en mi caso, porque a mí nunca me prohibió nadie volver a Colombia. Los años que yo pasé fuera, que fueron 16 años muy productivos, no respondieron a una amenaza, ni a un peligro, ni a una persecución, más allá de que yo soy parte de esa generación que en algún momento siempre prefirió irse porque esa década tan violenta y tan terrible, que fue la última década de la vida de Pablo Escobar, nos marcó mucho. Entonces muchos decidimos salir o quisimos salir, también empujados por eso. Pero yo nunca fui un exiliado, un expatriado sí. Yo creo que la literatura latinoamericana tiene una relación curiosa que tendremos que estudiar un día con eso, ¿no? La gran novela colombiana se escribió en México, la gran novela peruana se escribió en París o Londres, dependiendo de cuál crea uno que es. La gran novela mexicana se escribió en Washington o en Londres. Terra Nostra de Carlos Fuentes, que es una de esas grandes novelas mexicanas, se escribió en Londres y en Washington. Incluso la gran novela paraguaya, si uno puede decir que es Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, se escribió en Buenos Aires. Entonces es como si sintiéramos la necesidad para hablar de nuestro país, de dar dos pasos hacia afuera, ¿no? Y de mirarlo a la distancia, mirarlo en la distancia. Eso fue lo que hizo esa generación maravillosa, ¿no? Eso tenía que ver con una serie de circunstancias que también eran editoriales, por ejemplo, ¿no? La literatura, esto es un cuento largo, pero la literatura latinoamericana no viajaba en los años 50 en Latinoamérica. José Donoso cuenta siempre que Carlos Fuentes traía libros, llevaba libros de José Donoso a México para que los lectores mexicanos pudieran leer a José Donoso. En esa época, la única manera de que un escritor mexicano pudiera leer a un argentino o de que un colombiano pudiera leer a un peruano, muchas veces era que fueran publicados en España por Carlos Barral, y entonces ahí los mandaban, los exportaban los libros a Latinoamérica. Entonces eso influyó mucho para que en Europa se crearan centros que eran muy, muy atractivos para los novelistas. Pero bien, esto es otro cuento. Yo creo que hay un provecho, que no es una regla, pero hay un provecho que da esa mirada desde fuera, pero que depende de las sensibilidades, de los temperamentos. El hecho literario, la creación literaria es tan misteriosa que lo que a un escritor le sirve, para otro es completamente dañino. José Lezama Lima nunca salió de La Habana, y ahí están sus grandes novelas, ¿no? De la misma generación de las de Cortázar y Carlos Fuentes. Borges vivió en Ginebra con 15 años y luego fue a morir a Ginebra, pero su obra la escribió en Buenos Aires, ¿no? Entonces eso depende mucho de cada uno. Lo que sí hay que eliminar es esas ideas recibidas de que el escritor que se va es un traidor o pierde el derecho de hablar de nosotros o lo que sea, porque eso es absolutamente falso y lo ha demostrado la literatura. Y después de todo esto, se me olvidó cuál era la otra pregunta. ¿Cuál era? A mí también. Buenas noches, mi nombre es Martín Molina y le agradezco este espacio que nos regala, pero mi pregunta es, ¿será que los libros como los maestros llegan a nuestras vidas cuando estamos preparados para recibirlos? Porque no sé si a usted le ha ocurrido. Hay veces que nos llegan unos mamotretos, como por ejemplo Changó el Gran Putas, que yo no pude pasar de la tercera página. No sé si a la gran mayoría le ha ocurrido eso. Señor Olivella, creo que es un gran escritor, un gran narrador, pero sí que lo es, claro. No me pude identificar con él. No sé si en una tercera reencarnación lo logré. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy interesante eso, porque yo sí creo, ¿quién era? Caramba, se me olvida el nombre de un crítico de Estados Unidos que contaba de un gran libro. Contaba, yo traté de leer este libro, pero
el libro no me aceptó. El libro no me consideró válido, no me consideró merecedor de lo que tenía. Fue culpa del libro. Claro, claro. Nos tocó esperar y unos años después volví a tratar y el libro ya me trató mejor, ¿no? El libro ya entendió mi esfuerzo, entendió y fue más generoso conmigo, ¿no? Yo creo que eso es también una de las cosas fascinantes, ¿verdad?, de la literatura, que uno en la lectura de novelas, cuando las novelas no están prefabricadas, digamos, la lectura de novelas siempre es una comunicación muy única entre una vida y una experiencia, que es la del lector, y las palabras que están ahí. Cuando uno lee la primera frase de Ana Karenina, por ejemplo, todas las familias felices se parecen, las infelices lo son cada una a su manera. No hay dos personas en esta sala que sientan lo mismo o que piensen lo mismo ante la palabra familia, la palabra feliz o la palabra infeliz. Esas tres palabras las rellenamos con nuestra experiencia, con lo que nos ha pasado en vida, en nuestras familias, nuestro contacto con la felicidad o con la infelicidad. Y eso esa es también la magia del lenguaje, ¿verdad? Eso es distinto con una película. Una película es una especie de dictadura. Nos están imponiendo una sola manera de ver las cosas que a veces es muy bella y muy urgente y muy interesante. Pero las imágenes no dan este espacio para que las experiencias del lector llenen los recipientes que son las palabras. Y eso hace que uno se encuentre en una edad, en un momento de la vida, con un libro que simplemente lo rechaza, ¿no? Y ese mismo libro, 30 años después, le cambia la vida. Yo creo que eso se debe a este misterio del lenguaje, que lo llenamos, las palabras son recipientes y las llenamos con nuestra experiencia. Y nuestra experiencia cambia. Entonces, lo que es una familia feliz nos crea unas emociones y nos pone unas ideas en la cabeza a los 20 años y a los 60 son otras muy distintas. Buenas noches, Buenas soy noches. Juan de Dios Vivas, Mucho gusto. vengo de ahí, vecino de ahí del municipio de Yumbo. Usted decía en su libro de que el escribir es el ejercicio de una vocación y siento que quedó inconclusa la respuesta a la pregunta que le planteaba don Diego Martínez Lloreda respecto de cómo fue esa epifanía, y estaba hablando precisamente de sus estudios de Derecho en la Universidad del Rosario. Es verdad, gracias. Claro, para todo lo que hablo, que se me queden cosas sin contestar es increíble. Pero bueno, me perdonarán ustedes. Yo no recuerdo un momento de mi vida en que no estuviera escribiendo, en que los libros no fueran una parte importante, ¿no? No llenaran mucho tiempo de mi vida, y la escritura también. Hay un cuento por ahí que aparece publicado en un documento escolar de cuando yo tenía 8 años, con lo cual no me lo estoy inventando ahora. Pero en los años 80 no era fácil, o esa era mi experiencia, que un joven que va a entrar a la universidad levantara la mano y dijera yo quiero ser novelista. Entonces para mí una especie de destino natural era ser abogado, como mis padres, como algunos tíos de la familia, toda una tradición o una losa jurídica. Y creía que uno podía hacer esto, que uno podía tener una profesión y ser escritor por los laditos, ¿no? Ser novelista por los laditos. Y yo creo que hay gente que es la excepción a esta regla, gente que sí lo ha logrado, pero a mí me pareció que era imposible. Me pareció que la literatura, tal como yo la entendía, exigía tanto tiempo, tanta dedicación en su aprendizaje, ¿no? En su entrenamiento, que necesitaba dejar lo demás al lado. Y esa revelación, esa epifanía, ocurrió en el centro bogotano, mientras caminaba por las calles del centro bogotano, las calles que rodean mi universidad, la universidad donde estudié Derecho, y que las calles del centro bogotano, en ese lugar, a mí
estimulaban de una manera especial. Empecé a caminar por ese centro bogotano, que es un lugar donde está muy viva la historia de Colombia, ¿no? Uno va caminando, como hacía yo, del lugar donde José Asunción Silva se pegó un tiro, al lugar donde casi matan a Bolívar, al lugar donde mataron a Uribe, al lugar donde mataron a Gaitán, al lugar donde Ricardo Rendón, el caricaturista, se suicidó también. Y esa presencia de las historias de violencia, a mí me estaba despertando una relación con las historias que era muy particular y que pasaba por la literatura. Entonces, todo esto ocurrió en un mes o en un par de meses. Esos descubrimientos fueron de la mano con el descubrimiento de que, con la escritura de unos cuentos primerizos y malos, pésimos, que pasaron al fuego inmediatamente, pero que me cambiaron la manera de leer. Cuando un lector empieza a leer para saber cómo están armados los textos y no para saber qué historia cuentan, ahí hay que preocuparse, porque eso va a terminar siendo escritor seguro, ¿no? Cuando uno empieza a leer una novela, como decía García Márquez, con destornillador en la mano, volteándola patas arriba y desarmándola para ver cómo está armada por dentro, cómo se pasa de un párrafo al otro, cómo se construye una escena, cómo se termina un capítulo, cómo se arma una frase para que haga lo que uno quiere que haga. Ahí ya uno es un escritor en potencia, y eso fue lo que yo descubrí que me estaba pasando. Entonces descubrí con esos cuentos que escribí que la literatura ya no era un hobby para mí, no era un pasatiempo, no era una pasión, pero de ratos libres, sino que era una vocación, era una vocación de vida, y que había que desterrar todo lo demás y dedicarme a estudiar cómo carajos se escribe una novela. ¿Listo? Bueno, pues les agradecemos mucho, le agradezco mucho a Juan Gabriel. No le dije ni una vez. Muchas gracias. Ni Juan Gabriel García Velázquez, ni Juan Gabriel. No, falto yo todavía. Falta. Sí, aquí estoy todavía. Es que no lo vemos. Aquí estoy. Perfecto. Ahí está, bueno, sí. Bueno, después no tienen que volver a aplaudir. No sé. Listo. Pues primero, pues muchas gracias, Juan Gabriel, por estar acá. Gracias. Hace rato tenía ganas como de preguntarle un par de cosas. Yo soy abogado y estudié literatura también. Y en este momento soy profesor de Derecho, pero tengo como, digamos, ahorita usted estaba hablando del derecho, de la literatura como una herramienta para entender la historia, ¿sí? Sí. Y yo siento que la literatura también es utilizada, pues digamos, como herramienta para aproximarse a otras ciencias sociales. Claro. Y a mí me gusta mucho utilizar la literatura para aproximarme al derecho. Sí. Sin embargo, en las clases de teoría jurídica, muchos profesores dicen que el derecho atraviesa todo y que el derecho es necesario para explicar las relaciones sociales en general. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y pienso que la manera perfecta de ilustrar eso es la literatura. Yo pienso que en la literatura uno piensa que por más de que hayan asesinatos, por más de que hayan un montón de cosas que están atravesadas por el derecho, uno muestra que finalmente, en la medida que los narradores no lo muestran como parte fundamental, siento que es una cuestión marginal y no una cuestión necesaria para explicar la sociedad. Yo quería saber, pues, ya que usted es abogado, y que, digamos, en las últimas clases yo suelo utilizar el ruido de las cosas al caer para saber si mis estudiantes tienen la misma percepción que yo. Les pregunto, bueno, después de haber leído el libro, ¿ustedes en dónde encuentran el derecho ahí, más allá de los posibles procesos penales que se pudieron haber abierto por los asesinatos y todo esto? ¿Usted siente que el derecho está atraviesa de alguna manera su obra, o usted piensa que es marginal? Bueno, yo creo que, a ver, para ponerlo de una manera más general, hubo un momento en la... ¿Qué es la ilustración? La ilustración, entre otras cosas, es un momento en el que los seres humanos, los filósofos, los pensadores, descubren que las ciencias naturales pueden explicarlo todo, que todo lo que hay en el mundo se puede explicar a través de la botánica, la zoología, la biología. Bien, y luego llega alguien y dice, bueno, ¿y si eso se puede hacer con el mundo físico, el mundo de la naturaleza, etcétera? ¿Por qué no iba a ser posible hacerlo con los seres humanos? Y ahí ese es el nacimiento de las ciencias sociales, entre ellas cierta manera de entender el derecho, ¿no? El derecho es una de esas maneras que hemos encontrado para explorarnos
como seres humanos. Lo que pasa con este razonamiento es que deja por fuera una parte esencial de lo que somos, y es la parte irracional, la parte de los demonios, la parte de la parte invisible, ¿no? Subconsciente, subjetiva. Las ciencias sociales no llegan allá, no llegan a explicarla. Yo creo que la literatura sí. Hay una lectura jurídica de Crimen y Castigo, pero la novela nos dice cosas que la lectura jurídica no puede decir. Nos dice cosas que hablan de lo que está pasando por dentro del pobre Raskolnikov en algún momento. Pero claro, yo sí creo que el derecho entendido de cierta manera es una ventana hacia nuestra naturaleza humana bellísima. Y la prueba es que grandes obras de la literatura siempre tienen un ángulo que se puede explicar a través del derecho, ¿no? Hamlet está pasando por un estado transitorio de locura transitoria. ¿Cómo es que dice el derecho penal? Ya se me olvida. Pero se puede leer Hamlet con eso en mente. Se puede leer Emma Suns desde el punto de vista de la venganza, la justificación de la venganza. Yo mismo escribí una tesis para graduarme de Derecho, para graduarme sin matarme de aburrimiento, una tesis que se llama La venganza como prototipo legal en la Ilíada, que intenta explorar qué es lo que pasa legalmente cuando Aquiles decide vengarse de su propio lado y no ir a la guerra, y es responsable de una cantidad de muertes porque él decide vengarse. Esa venganza es legal, es moral. ¿Cómo hacemos para entenderla? Entonces, yo sí creo que hay vínculos, y muchas gracias por imponerles mi novela a sus alumnos. Yo espero que les sigan hablando después de eso. Pero sí creo que hay vínculos y que nos toca a nosotros encontrarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy amable.